Nuestro siguiente panelista es el doctor Francisco Avendaño Arana. Es profesor de Derechos Reales en la Pontificia Universidad Católica del Perú y en la Universidad Pacífico, socio del estudio Avendaño. Tratará acerca del nuevo régimen de propiedad horizontal. Adelante, doctor Avendaño. Muchas gracias. El régimen legal de los edificios y de los condominios y otros inmuebles donde coexisten bienes comunes y bienes exclusivos es la ley 27157. Esta ley es de julio del 99. Fue reglamentada a los 6 meses, enero, febrero del 2000. Y además hay una directiva que regula el tema y además hay una serie de jurisprudencia del tribunal. Pues bien, esta ley va a ser derogada en 6 meses. En mayo se dictó el decreto legislativo 1568, que debe ser reglamentado en 6 meses, con lo cual este mes teóricamente debe ser reglamentado, y una vez que sea reglamentado, después de 6 meses va a entrar en vigencia, con lo cual vamos a tener un nuevo régimen de los edificios. Y vengo a comentarles brevísimamente cuáles son las principales modificaciones. La primera modificación, que es cosmética, es la denominación del régimen. El régimen hasta el día de hoy se llama régimen de propiedad exclusiva y propiedad común. A partir de esta nueva norma se va a llamar régimen de propiedad horizontal, que es como siempre se llamó. La ley anterior a la 27157, que es una norma de los 70, finales de los 70, del gobierno militar, hablaba de régimen de propiedad horizontal. El Código Civil tiene una norma de revisión al régimen y habla de propiedad horizontal. Han regresado al mismo nombre, pero repito, es un tema cosmético. El primer cambio es que el régimen actual permite dos regímenes. Un régimen que se llama propiedad exclusiva y propiedad común, que es lo que conocemos como propiedad horizontal, que es la propiedad de los edificios. Y alternativamente los propietarios pueden optar por un régimen que se llama independización y copropiedad. Son básicamente lo mismo. La diferencia está en que el régimen de independización y copropiedad, el suelo pertenece al dueño de la edificación. En cambio, en el edificio, donde se aplica el otro régimen, el suelo pertenece a todos los dueños de los departamentos. Primera diferencia. Y segunda diferencia es que en el régimen de independización y copropiedad, los bienes comunes se rigen por las reglas de la copropiedad. Es una copropiedad mediatizada porque no puede haber partición, pero se rige por la copropiedad. En cambio, en el edificio, los pasajes comunes, los ascensores y otros bienes comunes se rigen por un régimen de comunidad que es distinto a la copropiedad. Pero ambos se independizan las unidades inmobiliarias, ambos tienen un reglamento, ambos tienen una junta de propietarios, en un caso junta de propietarios, en el otro lado junta de copropietarios. Pues bien, la nueva norma lo que hace es decir que solamente puede haber un régimen de propiedad horizontal. No puede haber independización y copropiedad. ¿Por qué lo he hecho? No sé. Habrá que ver qué nos dice el reglamento, pero ese régimen ya no puede haber. Todas las edificaciones sometidas a este régimen, que son básicamente los condominios de playa, van a tener que adecuarse a esta ley en la primera oportunidad que modifiquen su reglamento. Ese es un primer problema porque conociéndonos nadie se va a adecuar, con lo cual vamos a estar en la informalidad por un tiempo más. Primera diferencia. La segunda diferencia, que no es nueva en el sistema porque ya existía en materia de edificaciones, es que se permite la prehorizontalidad. Brevemente, normalmente para yo construir un edificio tengo que pedir primero una licencia de edificación, luego construyo, luego la municipalidad va y verifica que lo que he construido guarda relación con lo que me autorizaron, me da una conformidad de obra, con la conformidad de obra otorga la declaración de fábrica, que es el documento donde consta la existencia jurídica de la edificación, eso se inscribe en los registros públicos y luego se inscribe el reglamento interno y se independizan las unidades inmobiliarias, se constituye el régimen en ese momento. Bueno, lo que establece en la norma, que repito no es nuevo, es que antes de construir, obviamente teniendo licencia, yo puedo obtener un documento que diga qué es lo que voy a construir. Y eso se llama una predeclaratoria de fábrica. No hay fábrica, pero va a existir una declaratoria de fábrica. Y en esa misma línea puedo preindependizar las unidades que se abren partidas, anotaciones preventivas temporales, no son inscripciones definitivas, y puedo preinscribir la junta de propietarios. ¿Para qué se hace esto? Yo no sé si funcione, porque en la práctica constructiva normalmente las constructoras no usan este sistema porque es más o menos oneroso. Pero la idea de eso es que como pueden haber ventas de bienes futuros, la lógica, supongo, será en que los compradores puedan inscribir preventivamente su derecho. El problema de esta norma es que ha debido decir una cosa que es más importante que esto. Ha debido establecer que en esas partidas preindependizadas se pueden anotar garantías. Y como ustedes saben, la hipoteca en el Perú
no existe sobre bienes futuros, es norma expresa en el Código Civil que impide la hipoteca de bien futuro, con lo cual no sé si en la práctica esto tenga mucha importancia. Pero en todo caso es un cambio, ¿no? El siguiente cambio es la propiedad horizontal de hecho. Esto es bastante interesante. ¿En qué momento existe la propiedad horizontal de un edificio? Cuando existe el edificio, cuando he vendido las unidades, cuando las independizo registralmente, ¿en qué momento existe jurídicamente el régimen? Yo siempre he creído que existe jurídicamente desde la independización registral. Antes son bienes futuros, que existen pero son jurídicamente futuros. Bueno, la norma, como probablemente el 80% de las edificaciones en Lima son informales, inclusive las sometidas a este régimen, la norma lo que ha querido es regular el régimen, mejor dicho, regular la situación real de las propiedades, y por tanto ha establecido este régimen de propiedad horizontal de hecho. ¿Y qué es el régimen de propiedad horizontal de hecho? Cuando de hecho hay un edificio y se han vendido los departamentos, pero no hay inscripción, no hay independización. Y eso es interesante porque está reconociendo una realidad del Perú de la propiedad informal, que también se da, repito, en los edificios. ¿Cuál es el problema con lo que establece la norma? Y repito, hay que ver el reglamento. Que uno de los requisitos para estar en presencia de este régimen de hecho es que las edificaciones estén debidamente autorizadas, o sea que cuenten con licencia. Y como sabemos, el 80% de las edificaciones en Lima y en el Perú no cuentan con licencia, con lo cual no van a ser propiedad horizontal de hecho. Entonces, este es un tema que debe aclararse, espero yo, en el reglamento. Dos o tres temas más porque ya estamos con la hora encima. Uno de los grandes problemas de la propiedad horizontal hoy día en el Perú es que la gente no paga. Y cuando la gente no paga en un edificio, el edificio se convierte en un desastre, porque no se puede contratar un guardián, porque no se puede pintar. ¿Cómo hacer para que la gente pague? Para que el edificio pueda funcionar, porque coexistimos una serie de gentes en este edificio, que es edificio que puede tener 300 personas tranquilamente. Entonces la norma ha previsto dos cosas interesantes, una de ellas cuestionable, ¿no? La primera es que la Junta de Propietarios puede establecer como carga en la partida registral del dueño del departamento que no paga una carga en el sentido de que debe. Lo que la norma no nos dice es cuál es el efecto de esa carga. Y mi impresión por la lectura es que no es una carga, sino va a ser un gravamen. ¿Cuál es la diferencia entre el gravamen y la carga? El gravamen es una afectación de un bien en garantía de una obligación. En caso de incumplimiento, el bien se remata. Un gravamen, por ejemplo, es un embargo. Un gravamen, por ejemplo, es una hipoteca. Una carga es un simple peso a la propiedad, es una restricción a la propiedad. Por ejemplo, una servidumbre es una carga, a pesar de que el Código Civil dice que es un gravamen. Entonces, yo no creo que el legislador haya querido establecer como carga lo que se entiende como carga, porque simplemente es una publicidad noticia, es informar a los que compran que el propietario debe. Pero ¿cuál es la consecuencia? Parecería, y esperemos repito el reglamento, que esto va a ser un gravamen. Y que sea un gravamen significa que persigue al bien. No se estaría creando un derecho real, pero se está estableciendo una obligación propter rem, es decir, que persigue al bien. Es decir, todos los que compren un departamento el día de mañana, aparentemente, van a tener que verificar que el dueño pague la junta de propietarios, porque si no, ellos pueden asumir con cargo al inmueble. Puede ser un buen mecanismo de coacción, pero lo que me preocupa es que si le empezamos a crear, lo que se perjudica es el sistema de transferencia de propiedad. Con este mismo criterio, el día de mañana podemos establecer que responde el bien por deudas de luz, por deudas de gas, por cualquier deuda. Hoy en día el sistema se complica. Pero en fin, veamos qué nos dice el reglamento. Lo siguiente que ha establecido para hacer que la gente pague es crear un registro de morosos. Hoy tenemos registros de deudores de alimentos, registros de gente que debe plata, se está creando un registro de morosos simplemente para informar que el dueño de ese edificio no paga sus deudas. Muy bien, y ya para terminar, dos artículos, bueno, un tema importante, se establece que la Junta de Propietarios es un sujeto especial de derechos. Siempre se discutió qué es la Junta de Propietarios, no es persona jurídica, no hay normas que digan que es persona jurídica. Pero la Junta de Propietarios puede comprar bienes, la Junta de Propietarios puede abrir una cuenta, la Junta de Propietarios puede tener activos mobiliarios e inmuebles, puede comprar. Esto lo dice la jurisprudencia registral hace mucho tiempo. Bueno, ahora se ha precisado esto, ¿no? Es un ente personificado diferente y es una cosa muy interesante. Hay dos temas más, y con esto termino, y es las mayorías. Hoy en día, para disponer de bienes comunes se requiere 2/3. La norma lo eleva a 75%. ¿Por qué? Esto es una complicación. Para hoy en día,
la funcionalidad de esto es que las decisiones tomen por el mínimo de mayoría y no por 85, 75%. Y en el caso de los aires, que son bienes comunes en principio, para convertirlos en bienes exclusivos tiene que haber unanimidad. Lo que la norma nos está diciendo es que no queremos que se modifique. Estas dos normas generan más complicaciones. Bueno, señores, estas son las principales novedades. Hay muchas más que no me ha dado el tiempo, pero esperemos que salga el reglamento en los siguientes días para empezar a analizarlo y poder comentar. Muchas gracias.